tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes a todos. Tenemos un nuevo capítulo de Justicia para Todos aquí, por las pantallas de Política TV. Recuerden que somos un medio independiente y pluralista. Estamos en tiempos de pandemia. Estamos en el programa Justicia para Todos. Y qué mejor que conversar con el doctor Rafael Silva Orellana. Doctor, es usted especialista en enfermedades respiratorias y también es médico del Hospital Regional de Talca, así como médico investigador del Centro Integral de Medicina, ¿verdad? Nos gustaría conversar con usted, presentarlo, darle la bienvenida a este capítulo de Justicia para Todos. Y bueno, bienvenido a este nuevo capítulo. ¿Cómo está usted, doctor? Hola, ¿cómo está usted? Encantado de poder conversar sobre este tema tan complejo, tan relevante y que nos tiene a todos tan complicados. Así es. Bueno, son tiempos difíciles y son tiempos de mucha incertidumbre, en especial luego de que tenemos aproximadamente 7 millones de habitantes de nuestra república vacunados, pero tenemos restricciones sanitarias tremendas producto de la cantidad de contagiados y la utilización de las camas UCI. Frente a esta circunstancia, ¿cuál es su opinión? Usted está al terreno, usted está viendo día a día lo que está ocurriendo también en los hospitales, en las clínicas, los comentarios de sus colegas. ¿Cómo ve la situación frente a esto? ¿Por qué sucede lo que le he comentado? ¿Por qué si tenemos tantas personas vacunadas, por qué tenemos este otro efecto? Efectivamente, yo creo que hoy día, en la condición en la que estamos, sobre todo, no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino que desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista médico-clínico, tenemos muchas más preguntas que respuestas. O sea, estamos aprendiendo sobre la marcha. Esta enfermedad empezó ayer. En medicina y en biología y en epidemiología un año es nada, y efectivamente estamos con mucha incertidumbre porque lo que partió como un cuadro viral en enero del año pasado, donde escuchábamos esta cosa lejana que ocurría en China, ¿no es cierto? Y que uno la veía como una cosa casi anecdótica, se nos fue acercando y el 3 de marzo, 4 de marzo ya lo teníamos en nuestro país. De hecho, en Talca fue, si usted se recuerda, el primer caso diagnosticado. Y lo que era como un virus más, o una influenza un poco más grave, un cuadro como de gripe más complejo, se nos fue transformando en una verdadera bola de nieve que primero nos metió hasta ahora todos dentro de las casas, nos confinó, nos provocó daño económico, nos provocó daño social, nos provocó sufrimiento mental y nos mató, y mató a muchos chilenos, digamos. Amigos míos, personas, colegas que yo tuve invitados a mi casa en un par de cumpleaños, hoy ya están fallecidos. Entonces es una enfermedad que se nos vino a la cara y nos golpeó, porque fue mostrando distintas caras. Es como un pulpo con muchos tentáculos, y cada tentáculo es distinto, y cada tentáculo es un desafío distinto. Es bien complejo, podemos hablar de todo lo que ocurre. Y eso es lo que ocurre, porque efectivamente, así como hay incertidumbre de nosotros respecto a qué nos va a pasar en los próximos meses, sin duda que las autoridades tienen incertidumbre porque han tenido comportamiento errático, digamos, desde el punto de vista epidemiológico. ¿Quién pensaba que en diciembre y enero esto iba a estar casi disparado, cuando todos pensábamos esto va a ser como la influenza, va a haber un periodo alto de invierno, en el verano a lo mejor va a aflojar un poco, y en la próxima temporada de invierno, si no tenemos la vacuna todavía, podemos eventualmente tener nuevos casos? Y no fue así. En enero estábamos muy complicados, en una época en que nunca habíamos tenido gripe, entre comillas, y por otro lado todos esperábamos, y con eso termino esta parte, que la vacuna controlara rápidamente toda la situación. Sí. Y hay una colisión, hay una disociación entre las personas vacunadas, que son más de 6 millones y medio, y ahora en este momento, ¿no es cierto?, abril de 2021, donde estamos con los días peak y donde hemos tenido los días con mayor cantidad de contagio desde que comenzó la pandemia. Entonces, efectivamente, tenemos una situación muy, muy compleja, y podemos ir analizando cada una de ellas porque algunas se saben, yo le puedo dar explicaciones de algunas cosas que se saben, y otras son especulaciones o impresiones nomás.
Por supuesto. Y bueno, y como es un virus nuevo, hay que ir probando distintos mecanismos, fórmulas para poder ir aplacando también. Como usted bien dice, pensábamos todos que con la vacunación iba a ir restringiendo, reduciéndose la cantidad de contagio o la gravedad de la enfermedad en las personas, pero el efecto no ha sido tan así. Ahora, esto sí nos... Eso es importante. Sí, datos, yo diría que son todavía bastante incipientes, muy preliminares, pero ¿qué datos hay? Algunos datos anecdóticos. Por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo de nuestro Hospital Regional de Talca, si el promedio de personas conectadas a ventilación mecánica ingresados a la unidad con COVID en junio, julio del año 2020 era el promedio de edad eran 65, 70 años, hoy día es 45, 50. O sea, el promedio de personas hospitalizadas, del promedio de edad de hospitalizados críticos, bajó ostensiblemente. ¿Qué explicación podemos tener? Que aquellas personas que son mayores de 60 años ya están vacunados y tienen segunda vacuna, pues claro, tienen cierto grado de protección, y los que son menores de 60 años a esta fecha todavía no están vacunados. Ese es un dato concreto que está ahí. ¿Ah? ¿Qué otro dato tenemos? Por ejemplo, funcionarios que nosotros hacemos seguimiento de los funcionarios del Hospital Regional enfermos. Antes teníamos muchísimos enfermos todos los días, de los 70, 80 o 100 casos diarios que aparecen, 10, 15, 20 de los funcionarios. Hoy día es 1 o 2 a la semana. Y todos los funcionarios están vacunados. O sea, uno intuye que la vacuna ha tenido impacto en menor cantidad de funcionarios enfermos y en menor cantidad de pacientes graves. Porque la vacuna, como lo hemos dicho muchísimas veces y lo vamos a seguir diciendo, no impide que usted se enferme. Usted se vacuna y se puede enfermar de COVID igual, claro, pero le va a dar COVID leve o moderado, pero no le va a dar el COVID grave que lo lleva a la UCI, que lo intube y que lo conecta a un respirador. Eso la garantiza, la vacuna protege ese punto. Sí, y en ese contexto, bueno, se busca el mismo efecto que con la vacunación que teníamos con respecto al tema de la influenza, ¿verdad? Ahora, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Tenemos mucha información o datos estadísticos con respecto a los contagios de COVID, pero siempre hemos tenido otras enfermedades respiratorias. Entonces, la duda que cabe o la incertidumbre que existe es si todas las personas que están en la utilización de cama UCI están o con esa enfermedad o con otra enfermedad respiratoria. Claro, esa es una estupenda pregunta, porque en junio del año pasado el hospital se transformó en un hospital COVID y todo lo que había era COVID. Y no habían más enfermos de otras cosas graves, porque los cirujanos no operaban cosas graves, electivas. La urgencia, por supuesto, hay que hacerla. Si usted llega un apéndice o una peritonitis, tiene que ser operado, pero si tiene una vesícula que la está programando, la podrá dilatar para después, digamos. La cirugía electiva. Y en enero y febrero nos pilló mal parado, porque empezaron a aumentar los casos, que no esperábamos que eso ocurriera, aun cuando las autoridades lo anunciaron, pero uno tenía la esperanza de que eso no ocurriera, y el hospital estaba lleno de pacientes no COVID. Recién esta semana el hospital se está transformando nuevamente en un hospital COVID. Pararon la cirugía electiva, cerraron los pabellones para hacer la cirugía programada, desgraciadamente ahí la lista de espera va a volver a aumentar, y por otro lado todo se abocó a pacientes COVID, porque las camas UCI no habían camas UCI, y lo que se está tratando de hacer es tener la mayor cantidad de cupos posibles para los pacientes COVID. Por lo tanto, hay que transformarse, y efectivamente probablemente en las próximas semanas vamos a ver mucho menos incidencia de las otras enfermedades, porque vamos a tener que empezar a convivir de nuevo en modo COVID. Excelente. Sí, y entonces es importante esta pregunta para que la gente también sepa que hay hartas enfermedades distintas, hay hartas enfermedades respiratorias que estarían afectando. Entonces, en ese contexto que no es que hayan desaparecido. Por eso ahora que comenzó la campaña de vacunación,
contra la influenza, la gente también debe vacunarse contra la influenza. Sin duda, sin duda. ¿Qué ocurrió el año pasado? Este virus es tan especial y es lejos, pero lejos, mucho más contagioso que el resto de los virus. Es mucho más lejos más contagioso que el virus de la influenza, que el virus sincicial respiratorio y que el resto de los virus que todos conocemos. Muchísimo más, porque el año pasado toda la agenda se la tomó COVID. Todos los enfermos respiratorios tuvieron COVID y no tuvimos tasas de enfermos con influenza ni con sincicial. Todos los años tenemos un alza de enfermos por ahí por mayo, junio. El año 2020 no hubo, la tasa fue plana. No tuvimos pacientes con influenza. Uno, porque probablemente se vacunó muchísima más población de lo habitual. Acuérdense que la campaña de vacunación del año pasado fue muy, muy extensa, con una gran cobertura. Pero por otro lado, porque todos hicimos cosas que evitaban la transmisión. Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, etc. Pero pese a esas medidas, el COVID logró penetrar y logró contagiarnos. Y tenía un RO de 2 y de 3, más o menos, que es lo que es la tasa de contagio que da el COVID. Muchísimo más alta que el resto de los virus. Probablemente este año, si seguimos en las mismas condiciones de distanciamiento social y todas las medidas que ya sabemos de memoria, las que hay que tomar, y con la población vacunada, es muy posible que también tengamos mucho menos influenza, mucho menos virus sincicial en los niños y tengamos solamente los COVID. Es muy posible que este año ocurra lo mismo. Doctor, y frente a ese respecto, ya tenemos claro que hay que adoptar las medidas sanitarias. La autoridad ha sido un tanto errática o bien cuestionada en relación a las medidas que ha adoptado, quizás por el tiempo de respuesta o porque ahora, luego de esta tercera o cuarta ola, no sé qué número ya llamarla, de contagio, adopta una medida de restricción de golpe mucho más dura para que no exista una saturación absoluta de las camas UCI y en definitiva tener que escoger quién vive y quién no, quién utiliza las camas y quién no. Ahora, frente a eso y frente a las compras de las vacunas, la gente quizás también tiene la duda de qué vacuna colocarse. Porque si bien tenemos la Pfizer, tenemos también la vacuna Sinovac, ahora ya fueron aprobadas, había sido aprobada también la AstraZeneca, pero a nivel mundial parece que ha tenido bastantes cuestionamientos, y ahora último también tenemos otras vacunas que han sido aprobadas por parte del instituto respectivo. Entonces, a ese respecto le pregunto, ¿cuál vacuna escoger? ¿Esperamos una u otra? ¿Qué opina usted? Le contesto de inmediato lo de las vacunas. Un comentario pequeño previo a la introducción de su pregunta. Sí. Sin duda que el comportamiento de los gobiernos ha sido errático, pero aquí no se salva nadie. Eso sí. Aquí no hay expertos mundiales que lo han hecho espectacular, porque todos los países, algunos más, otros menos, han tenido complejidades, digamos. Algunos países han logrado tener mucho más éxito porque probablemente la cultura de disciplina de su población es muy superior a nosotros, y donde, entre comillas, la fatiga pandémica no nos golpeó tan fuerte, donde la gente quedó hasta aquí, tanto están encerrados. Pero en definitiva, aquí nadie tiene una bala de plata que diga ¡pum! Esto es lo que hay que hacer. Yo creo que cada realidad de cada país ha sido un poco distinta, probablemente en base un poco a su cultura, a su comportamiento, ¿no es cierto?, y a la situación epidemiológica. Porque ni los españoles lo han pasado bien, ni los alemanes, que nos dan cátedra, lo han pasado bien, ni los italianos, y suma y sigue. A lo mejor Israel, un poco más menos, también con sus vicisitudes. Argentina hizo cuarentena total de inicio. Claro, no llegó nadie, pero después se le destapó y en estos días ha tenido... Y la economía, y sumemos el problema de la economía. La economía echa pedazos y más de 20.000 contagiados diarios. Entonces, nadie tiene una fórmula perfecta. Yo creo que todos han ido un poco, porque esta nos pilló así mal parado, han ido un poco de ensayo-error. Ha sido un poco ensayo-error respecto de cómo funcionar. Por eso que yo creo que es parte del casi y de la ciencia política también, y de la tecnología, de un poco hacer un poco más allá. Yo creo que sí, y esto es una opinión personal, el error probablemente más garrafal fue el famoso permiso de vacaciones, porque probablemente ahí hubo una señal,
donde la gente dijo, listo, me voy de estar todo enero, happy, enero no tenemos virus, estamos de vacaciones, y ahí empezamos a tiritar y en enero se nos vino el virus encima. Yo creo que ese fue un error que se cometió. El resto puede ser más discutible o no. Eso con respecto a la primera parte. Respecto a las vacunas, muy brevemente. Efectivamente hay varias vacunas. Está la vacuna de Pfizer, está la vacuna de Moderna, que es norteamericana, que está solo en Norteamérica, que no logró llegar a Chile porque parece que Trump la dejó en forma exclusiva para la población norteamericana, que es una estupenda vacuna, comparable a la Pfizer, muy buena. Está AstraZeneca, que tiene buenos resultados, pero que ha tenido estos efectos de trombosis venosa central, donde efectivamente se ha visto algunos problemas de coagulación. Son casos anecdóticos, de miles de casos aparecen uno o dos, pero que efectivamente hay que verificar bien eso, porque aquí no solo importa que la vacuna haga la pega y proteja, sino que además sea segura. Esa segunda pata es clave también. Y está después la vacuna Sinovac, que es la vacuna china, en la que no hemos vacunado el 80% de los chilenos. O sea, la vacuna Sinovac está muy utilizada con los chilenos junto con la vacuna Pfizer, que en menor cantidad. Y después viene una serie de otras vacunas como la vacuna CanSino y la vacuna Janssen. La vacuna CanSino y la vacuna Janssen son de una dosis, a diferencia de todas las otras que son de 2 dosis. La vacuna Janssen está aprobada por la FDA y va a ser probablemente aprobada próximamente por la Institución Pública, y van a salir sus datos publicados en una revista de mucho prestigio en unas 2 o 3 semanas más. ¿Cuál es el problema con la vacuna? El problema con la vacuna es que Pfizer publicó sus datos en una revista muy famosa que se llama New England Journal of Medicine, todos los datos. Moderna publicó los datos en New England, la misma revista. AstraZeneca los publicó en Lancet, me parece. Y Janssen los va a publicar en New England en 2 o 3 semanas más. Pero los datos de la vacuna Sinovac no están publicados. No hay datos publicados. No lo sé. Me llama la atención. Hay datos. ¿De qué datos? De la compañía. Hay comunicados de prensa. Y hay una comunicación del gobierno de Sao Paulo, porque esto se está haciendo, este protocolo se está haciendo mucho se está probando mucho en Brasil, con alrededor de 13.000 casos, otros 13.000 en Turquía, otros 13.000 en Indonesia, y aquí en Chile 3.000 casos, que fue la casuística de la Católica. Eso suma como 30.000 casos en total, lo que es una muy buena casuística. Pero la debilidad de Sinovac hoy es que no ha publicado sus datos en una revista médica indexada, realizada por pares, donde uno pueda mirar los datos. Espero que eso sea subsanado y que Sinovac publique sus datos. Todo el resto de las vacunas tienen datos publicados, verificables, mirables, en una revista donde usted te acceda a la información. Sinovac no lo ha publicado. ¿Por qué motivo lo aprobó la Institución Pública? Lo aprobó porque tuvieron algunos datos del gobierno de Sao Paulo y tuvieron algunos datos extra de la misma compañía. No tuvieron la publicación todavía, porque no está, y la autorizaron de emergencia. No está autorizada en protocolo, está autorizada de emergencia por la emergencia sanitaria. Esos datos son los que yo le quería comentar de las vacunas, porque ahí hay un dato importante respecto de los datos. Espero que en las próximas semanas la vacuna Sinovac publique sus datos y podamos tener más información. ¿Qué datos publicó la Católica hace poco? ¿Y qué datos ha publicado esta vacuna? Datos de inmunogenicidad, o sea, cuánta inmunidad provoca, que se sabe que a los 28 días provoca inmunidad. Eso es una buena noticia, pero usted no es suficiente, porque lo que tiene que demostrar es que esa inmunidad funciona y a usted lo protege contra la enfermedad y no le da la enfermedad, que tiene impacto clínico. Eso es lo importante. No solo producir anticuerpos, que ya es un buen dato, sino que esos anticuerpos funcionen y a usted lo protejan y no se enferme. Ese dato, esa información falta todavía. A nivel de ciencia y específicamente hablando por la carrera a través de la generación de vacunas, ¿usted cómo ve el futuro tecnológico en la generación de soluciones científicas en esta línea? Porque esta pandemia, como usted bien dijo, nos azotó de sorpresa, es un virus extremadamente contagioso,
ha afectado no solamente la salud, sino también en todos los aspectos, salud psicológica, física, ha fallecido mucha gente, y adicionalmente los temas económicos. Pero si lo vemos desde la perspectiva científica, desde el plus que tiene esta carrera tecnológica a través de los laboratorios, ¿qué podemos esperar también más adelante con respecto a otras vacunas, con respecto a patologías, con relación a patologías que ya existen también, que quizás no tienen vacuna? Si hay algo positivo de todo este desastre que vivimos, es que se puso a prueba la ciencia respecto de las vacunas y nos pilló paradójicamente bien parados. Esto ocurre hace 20 años atrás o 30 años atrás y Dios nos pilla confesados. Habría sido una tragedia, Dios. Peor de la de ahora, que lo de hoy es una tragedia, pero las cosas siempre se pueden ser peor. Y probablemente no hubiera sido mucho de mayor magnitud el daño y la cantidad de muertes. ¿Por qué digo esto? Porque las dos vacunas más potentes que tenemos para coronavirus, que es Pfizer y Moderna, que tienen un 94% de eficacia, versus las otras que andan en 75 por ahí, estas publicaron 94%, son de una tecnología totalmente nueva de vacunas, que es una hebra de RNA, es una hebra del gen que se lo inyectan y usted a través de eso procesa y hace los anticuerpos. A diferencia de las otras vacunas que son adenovirus modificados, que se llama vector viral, o virus muerto, como por ejemplo la vacuna china, que son tecnologías más tradicionales. O sea, la tecnología de la nueva tecnología en vacunas, que son en las primeras vacunas que se hacen con esta nueva tecnología, han funcionado estupendo, mejor que las vacunas tradicionales. Entonces, eso es un tremendo avance y eso es una respuesta de la ciencia ahora, que yo creo que si no hubiera sido por eso habríamos estado más complicados. Por lo tanto, mi mirada al futuro, y con esto termino la respuesta, es muy optimista. Yo creo que el hombre, con su inteligencia, ha desarrollado y está avanzando a pasos agigantados en la ciencia, así que muy posiblemente vamos a tener cada vez mejores vacunas y vamos a tener mejor protegida a la gente. De eso no tengo ninguna duda. Doctor, existen muchos mitos también con respecto a precisamente esta nueva tecnología del ARN mensajero, con respecto a si modifica o no modifica el ADN o genera efectos secundarios que pudieran ser catastróficos en una persona. Esto está muy viralizado también. Entonces, esta nueva tecnología que usted menciona, ¿genera algún cambio perjudicial? Porque también incluso se ha hablado de Bill Gates, que también hay una vinculación con respecto a la incorporación de cierta nanotecnología para controlar a las personas. Yo lo hablo y se lo pregunto técnicamente, porque nosotros es importante que se culturice a las personas y se desmitifiquen algunas cosas. Y frente a esta situación o a estas afirmaciones, ¿qué puede comentarnos ustedes del ámbito de la ciencia? Bueno, ahí están los datos. Están los datos de esas vacunas. Y cuando uno hace los estudios científicos, hace un fase 1, fase 2, fase 3, ¿no es cierto? El fase 4 cuando ya está comercializado, que son estudios de postventa de los medicamentos. Y el fase 1 habitualmente en voluntario sano, el fase 2 es seguridad y el fase 3 es seguridad y eficacia. Todos los fases, estos estudios, todos los estudios de RNA, por ejemplo, tienen fase 2 estupendo, con muy buena seguridad. Y el fase 3 corroboró la seguridad y demostró la eficacia. Ahora, ¿cuál es el problema de una de las vacunas de RNA Pfizer? Que no se puede poner en personas que hacen reacciones alérgicas severas, porque es tan potente como vacuna que usted puede hacer una reacción alérgica de inmediato, digamos. Entonces, y lo que no ocurre con la vacuna Moderna, que es parecida, digamos. Entonces, algo pasó con esa vacuna, que efectivamente las personas que hacen reacciones alérgicas, anafilácticas graves, por alguna otra causa, no con la vacuna, porque comió marisco, porque hizo un shock, porque lo picó una abeja, alérgico por algún medicamento, esas personas no se pueden vacunar con Pfizer.
pero eso se sabe. Y uno vigila eso y no se realiza. Porque todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Y eso está demostrado y eso se ha verificado. Entonces lo que le quiero decir es que no hay otros efectos colaterales, no los hay. Ya tenemos muchísima gente vacunada con Pfizer en Chile y nos andan zombies caminando por la calle. Entonces, poniéndolo así en ridículo, digamos, en chiste. Entonces yo definitivamente creo que son vacunas seguras. Yo creo que es una teoría conspirativa, probablemente, y aquí voy a suponer intenciones, de algunos grupos antivacunas, que son como vacunas, como grupos que hay en el mundo hay anti todo, yo creo que hay antivida, hay anti lo que usted quiera hay. Y tendrían que llegar los antivacunas con sus teorías conspirativas, que definitivamente la ciencia ha demostrado que son absolutamente falsas. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Son falsas todas esas teorías conspirativas. Y peor aún, y esto es una opinión personal, son irresponsables. Porque el daño que le provocan a la gente que no está bien informada es enorme. O sea, que alguien tenga miedo, temor de que una vacuna se le pueda meter un chip en el cerebro y después lo domine como robot, es una cosa de locos, digamos. O sea, efectivamente, yo creo que eso en absoluto corresponde, porque hay que tenerle mucho más miedo a enfermarse y a morirse por esa misma enfermedad. Entonces, definitivamente eso no es así. Eso los estudios han demostrado que eso no existe, que no corresponde, y yo creo que definitivamente es una teoría que, en mi opinión, probablemente lo han echado a andar gente antivacuna que solamente buscan provocar daño. No le encuentro ninguna otra motivación a los antivacunas que el provocarle daño al resto de la población. Es bueno clarificar, doctor, los mitos que van surgiendo en relación a la vacuna, en especial porque las redes sociales han cobrado una relevancia tremendamente importante en la difusión de información. Existe mucha fake news. Esta entrevista también busca, y esta grata conversación busca precisamente comunicar y entregar información veraz con un especialista como usted. Y le recordamos a la gente que usted... Claro. Le está diciendo que le recordamos a la gente que estamos con el doctor Rafael Silva, quien es experto en enfermedades respiratorias broncopulmonar de especialidad, y la memoria no falla, ¿verdad? Entonces, doctor, respecto a tu último, muy cortito, disculpe. Claro, no todo, y lo sabe, y usted lo sabe mejor que yo, no todas las redes sociales son bien usadas, no todo lo que dicen las redes sociales es verdad. Muy posiblemente hay cosas más falsas que otras, y lo que la gente tiene que saber es que todo lo que lea tiene que verificarlo por medios serios. O sea, no es posible que alguien lea algo y por el hecho de estar escrito en Twitter o en otro lugar sea verdad. Eso es una banalidad lo que le estoy diciendo. Pero no puede alguien ser tan inocente de creer todo lo que ahí dice, digamos. Tiene que siempre las personas verificar lo que ahí se dice. Y aún más, yo creo que lo que dicen las personas tiene que serlo con nombre y apellido. En mi opinión, aquellas personas que no usan su nombre y apellido y usan apodos, yo ni siquiera vale la pena leerlo. Porque personas que ocultan su identidad, ya a mí me da desconfianza. O sea, definitivamente yo los saco, los bloqueo, aunque se llamen como se llamen, pero la persona tiene que ser Juanito Pérez Pérez, verificable, con su rostro a la vista. El resto, si me pone una foto de un paisaje o me pone que se llama el super top de no sé qué cosa, vale 0 multiplicado por 0 desde el punto de vista de la información que entrega. Y la veracidad, muy, muy cierto lo que dice el doctor. Hay que el llamado a la gente entonces a que verifique la información que están recibiendo a través de las redes sociales, que es mucha, y por medios que sean serios y también que sean medios responsables. Es decir, estamos hablando de ciencia, busquen de revistas de ciencia que sean honorables, digámoslo así, y también que sean responsables, y también la opinión de expertos de la materia como usted. Doctor, o verificar, o siempre verificar. La información oficial también es muy importante. Doctor, esta incertidumbre, digámoslo también, ha sido un poco generada por la forma o los cambios que ha tenido de criterio la OMS frente a eso.
En un inicio se decía que la OMS recomendaba que aquellos pacientes que fallecían de COVID no se hiciera autopsia porque podría generarse efecto, no sé qué cosa, por el temor al virus respectivo. También ha cambiado algunos criterios de denominación, mal no recuerdo el tema de la pandemia, que a qué se entiende por pandemia, o también ciertas formas de entender las que entendemos por salud, etc. Entonces, le pregunto al respecto, ¿cuál es su visión o su opinión en relación a la OMS? ¿Qué es lo que está haciendo la OMS? ¿Por qué cambia tan rápido? ¿Por qué ha cambiado en estos últimos año y medio de criterios tan frecuentemente? Esto es una opinión personal también, ¿eh? Primero, la OMS es una entidad política. Es sanitaria, pero es política. Segundo, probablemente tuvo la misma confusión que todos tuvimos. De primero subestimar, después efectivamente darnos cuenta que aquí no podíamos subestimar, y después de a lo mejor de mal calcular. Y fue caminando sobre lo andado, digamos, como ocurrió con casi la mayoría de los países, y fue adaptando sus normativas de acuerdo a cómo se iban dando las circunstancias. Esto ha sido un aprendizaje para todos. Esto es una experiencia de un virus que nos maltrató a todos, y le voy a dar un solo dato. No solo ha tenido un comportamiento errático en cuanto a su distribución, porque es altamente contagioso, sino que ha tenido problemas en su cuadro clínico, ha dado cosas clínicas que uno no esperaba en un virus. Y peor aún, ha provocado un efecto largo de enfermos con mucho daño, con enfermos secuelados, con enfermos que quedan meses con muchas complicaciones, y a lo mejor algunos de ellos podrán quedar secuelados de por vida o en forma crónica, o se transforma esta enfermedad aguda en una enfermedad crónica. Lo que le quiero decir con eso es que para nosotros los clínicos, que ha sido una evolución inesperada, ¿qué duda cabe que desde el punto de vista epidemiológico también tuvo ese comportamiento de ese tipo? Entonces, yo no quiero justificar a la OMS, porque se supone que ellos son los expertos, pero la verdad es que nos enfrentamos frente a un enemigo desconocido, con un comportamiento errático, donde efectivamente, probablemente por eso que la OMS ha tenido ese comportamiento una vez más, ensayo-error. Nos equivocamos, corregimos. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido con la OMS, porque efectivamente, primero, hizo un buen diagnóstico, esto es una pandemia, pero de ahí, efectivamente, anduvo en algunas áreas un poco más complicadas. Pero así nos ha ocurrido a todos, ¿eh? Yo repito que aquí no todos nos hemos equivocado, todos. Sí, eso también es cierto, hay que ser justo. Mucha de la información se está teniendo en el presente. Estamos frente a un virus que no conocemos, estamos recién conociéndolo. Y frente a eso también es importante conocer que este virus, muchos ya lo han señalado a nivel de otros países, donde existen cepas nuevas de este virus. Aparecieron nuevas cepas en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, Argentina, Chile, etc. Entonces, frente a este respecto, hablan de que son cepas mucho más contagiosas, más agresivas, pero la pregunta es, ¿son más contagiosas pero no son más dañinas, o son más contagiosas y dañinas estas nuevas cepas de COVID-19? Todas las anteriores. A ver, es un temazo. ¿Por qué motivo? Los virus RNA, este es un virus RNA, son muy mutables, mutan mucho. Eso significa que van cambiando siempre su estructura. El virus de la influenza también es un virus que muta mucho. Si usted se recuerda, hablamos de HIV. ¿Por qué cambian mucho? Eso es interesante que la gente decía, ¿por qué van mutando? ¿Por qué van cambiando estos virus? Porque se van adaptando al medio. Porque necesitan sobrevivir. La naturaleza es así, y el instinto de sobrevivencia en los virus se da de esa forma. Es la forma como tienden a sobrevivir. ¿Por qué motivo? Porque cuando usted cambia su estructura genética, lo que va a hacer, va a cambiar su estructura como persona. A ver, voy a decir una tontera. Si yo a usted le cambio sus genes,
sus genes, lo que ya no ocurre, es muy posible que usted pueda ser rubio, pueda tener la oreja más grande, pueda medir 1,90 m o 1,50 m. Más pelo. Claro, en fin, invente lo que usted quiera. Va a ser distinta su estructura, porque las proteínas se van a manifestar de forma distinta. Entonces, el virus, cuando cambia su estructura, engaña a los anticuerpos y lo reconocen como una cara distinta. Es como que usted se pusiera una máscara. Entonces usted ya no es Juan Pérez, sino que es Pedro González. Se pone una máscara distinta. Eso es lo que hace la mutación. Lo que busca es que el virus va cambiando de estructura. Al cambiar los genes, cambia su producción de proteína y es distinto. Y así el organismo puede no reconocerlo, no lo reconoce como uno antiguo y le tira el anticuerpo y lo mata, sino que pasa inadvertido porque no lo reconoció. Eso es lo que ocurre con las mutaciones. Entonces, si los virus RNA mutan mucho, afortunadamente los coronavirus son los que menos mutan de los virus RNA. Mutan menos, afortunadamente. Ahora, hay muchas mutaciones y las mutaciones pueden ser menores, y si es así, la vacuna lo va a reconocer y lo va a matar, igual lo va a neutralizar. Sin embargo, si el virus cambia mucho de estructura, es una gran mutación, pudiera eventualmente pasar inadvertido. ¿Qué es lo que ha hecho las mutaciones de la variante sudafricana, de las dos variantes brasileñas, y así sucesivamente? Hay una en Nueva York, otra en España, no tengo ninguna duda de haber una chilena, y van a haber miles más, muchísimas, ¿cierto? Va a ir cambiando todos los días. La primera mutación fue descrita, esto partió del 3 de marzo en Chile, del 2020. El 20 de marzo ya había virus mutantes, el 20 de marzo del 2020. Por lo tanto, mutó de inmediato. Y esas mutaciones, si son muy severas, repito, va a hacer que la vacuna no lo reconozca. Eso hasta ahora no ha ocurrido, pero no significa que no pueda ocurrir. Y hay que estar atento. Y hay que adaptar las vacunas. Le voy a dar un buen ejemplo. El virus de la influenza también muta. Y usted se recuerda, apareció H1N1, después H2N3, son los HN. Y la vacuna se va adaptando año a año respecto de la nueva mutación de ese virus. Y la vacuna funciona. Entonces aquí posiblemente vamos a tener que ir vacunándonos de forma bien regular, y cada vacuna va a tener que ser de acuerdo a las nuevas mutaciones que están predominando, ¿entiendes? Entonces, eso de repente predominaba la gripe aviar, después predominaba la gripe porcina, y usted adecuada las vacunas. En este virus es muy posible que va a ocurrir lo mismo. Va a ser la vieja historia de los virus. Así que a mí no me asusta tanto eso. Lo que me asusta es que las vacunas de hoy día no dejen de funcionar porque son las herramientas que tenemos, pero no le quepa ninguna duda que hay que ir modificando las vacunas y vamos a tener que ir vacunando con cierta frecuencia para adaptarnos a la mutación que este virus va a seguir haciendo de ahora para siempre. Siempre, este virus va a mutar siempre. Doctor, y frente a esa hipótesis, que es muy probable que se cumpla, por lo mismo que ha pasado con el tema de la influenza, nosotros somos como seres humanos, también nos adaptamos al medio ambiente, ¿verdad? Vamos generando con nuestro sistema inmunológico respuestas a estos virus, bacterias, etc. ¿Cuál es la posibilidad que nosotros vayamos fortaleciendo también nuestro sistema inmunológico sin la necesidad de una vacuna? Esto poniéndolo en frío el tema racional, o sea, si nosotros no nos vacunáramos, por ejemplo, y enfrentamos este proceso, ¿y ocurre? Eso ocurre, pero es riesgoso. Okay. ¿Por qué ocurre y es riesgoso? Porque si usted no está vacunado y se enferma de coronavirus y le da un cuadro severo y lo pasa mal, y a lo mejor llega a la UCI y lo ventilan y toda la cosa, usted va a hacer anticuerpos, va a crear anticuerpos, y esos anticuerpos lo van a defender. Es una inmunidad que usted la produce, es provocada por el virus. No es una inmunidad adquirida externa. Entonces, frente a eso, por eso que la vacuna es un símil de que usted tiene la enfermedad. Como que usted se enfermó, entró el virus y su inmunidad lo reconoce y provoca anticuerpos. Entonces, existe esa alternativa, pero es una alternativa de riesgo, porque existe una probabilidad que se complique, digamos. Le quiero recordar que más o menos el 20% de los pacientes con coronavirus se tienen que hospitalizar. O sea, de 100, 20 van al hospital y 5 se van a la UCI.
Por eso que el cálculo de camas de UCI no es muy difícil de tener, porque si usted tiene 8.000 diarios, va a tener 300 personas que van a requerir en 15 días más. Y si mañana tengo 8.000 más, son 300 más, y si mañana tengo 8.000 más, son 300 más. O sea, la presión de cama es enorme, porque sabemos que hay un porcentaje de personas que se van a complicar, que alrededor de un 5%. Entonces, usted pudiera no usar la vacuna y usted pudiera esperar que toda la humanidad se enferme. Y si enferma toda la humanidad, van a tener anticuerpos y no nos va a dar de nuevo. Pero el costo de muertes es enorme. O sea, tendría una mortalidad enorme, millones y millones de muertos. La gracia de la vacuna es que efectivamente lo que hace es que lo supone que usted se enfermó, pero usted no se enfermó, hizo anticuerpos y se defiende. Eso es. Pero la inmunidad natural tiene un costo muy alto de riesgo para la persona y de muerte para la sociedad. Doctor, estamos frente a un virus que ya tenemos ciertas vacunas, probablemente se van a ir perfeccionando también a lo largo del tiempo, se van a ir generando nuevas vacunas, como usted dice, por las posibles mutaciones que tenga el virus más adelante. Ahora, ¿existe la solución por antivirales o se irá a desarrollar en esa línea? Porque hay gente que definitivamente no quiere vacunarse. Entonces dice, ¿sabes que yo no me voy a vacunar? ¿Va a existir esta solución de antiviral, cree usted, de acuerdo a los avances científicos también que tenemos y la carrera que tienen los laboratorios? Otra excelente pregunta. No tengo ni una duda que lo vamos a tener. Pero hoy día no lo tenemos. ¿Por qué motivo? Porque hoy día yo a usted le puedo dar una vacuna preventiva para que no se enferme. Pero hoy día si usted se contagia del virus, hoy día tiene el cuadro leve, no tengo un medicamento que yo a usted le instale para que usted no se complique. Lo que no sabemos que hay un perfil de riesgo de personas que se complican más, enfermos crónicos, enfermos que tienen inmunodeficiencia, etcétera. Pero yo no tengo hoy día un medicamento para poder impedir que usted se complique. O sea, ese 5% que llega a la UCI, si yo supiera, y yo vengo, hoy día es el día 1 del síntoma, mañana es el día 2 del síntoma, y yo vengo y digo, tómese estas 2 pastillas, póngase esta inyección, y con esto usted, entre 4 días se le pasa, y no se le agravó la enfermedad. Ese remedio extraordinario no existe hoy día, pero le puedo garantizar que hoy día deben haber unos 800 que están en estudio. Y no 800 por decir harto, porque inventé el número. Hoy día hay muchísimos medicamentos que se están probando. No solo, y eso sí lo puedo decir porque eso sale todos los días, se están probando para que los pacientes de leve no se vayan a graves, y también se están probando muchísimos medicamentos de pacientes graves para que dejen de estar graves. Esas dos áreas, o sea, uno que no se complique y otro que el que esté grave salga rápido. Esos medicamentos hay muchísimos y yo estoy casi seguro, si no es este año, segundo semestre, probablemente 2022 vamos a tener algún medicamento, ninguna duda que va a ser uno revolucionario que nos va a prevenir también, no solo la vacuna, prevenir que nos enfermemos, sino que si nos enfermamos, que nos pongan una balita de plata para no complicar. Doctor, bueno, queremos agradecerle su tiempo. Muchas gracias por tener esta grata conversación aquí en el programa Justicia para Todos. Usted sabe que nosotros somos un canal independiente y pluralista, somos Política TV. Ahí estamos al servicio de la comunidad. La idea es poder clarificar con estas pequeñas conversaciones dudas y desmitificar ciertas cosas, y en especial en tiempos de pandemia. Nuevamente agradecerle, doctor Rafael, su tiempo, su excelente disposición. Sabemos que está día a día luchando para que muchas personas más vuelvan a sus hogares y estén con sus familias. Queremos felicitarlo por eso también, a usted, a todo el cuerpo médico y también a todos aquellos que día a día están trabajando para ello. Doctor, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones que usted le podría dar a la gente en este tiempo, con el objeto de que
puedan el día de mañana tener una condición de salud mucho mejor y afrontar esta incertidumbre de la pandemia con mejores herramientas. Yo sé que la tragedia social y económica ha sido enorme. Y yo entiendo que las personas salgan al exterior porque hay personas que si no salen no comen. Eso lo tengo clarísimo. Y hay personas que si no se mueven de su casa no tienen cómo llevar el sustento a su familia. Pero sí también hay personas que pueden quedarse en la casa. Y muchas personas que se pueden finar y no se van a deteriorar su economía ni van a ser más pobres. O sea, a mí me parece insólito que alguien que haya una cola enorme para salir un fin de semana largo o que de repente salgan a darse una vuelta en la playa o a algún otro lugar. Personas que tienen poder económico. Yo ahí no lo entiendo, pero las personas que sí viven el día a día, entiendo que tengan problemas con encerrarse porque no tienen, si se encierran no tienen que comer. Por lo tanto, el primer llamado es a las personas de tener responsabilidad respecto de mantener, de hacer la cuarentena y de guardarse aquellos que sí se pueden guardar y que no estén exponiendo a otras personas. Y lo segundo, la esperanza de que este encierro y esta cuarentena, que es una forma de poder protegernos para que no nos contagiemos uno a otro, pueda pasar con la vacuna. Y yo creo que la vacuna, independiente de lo que conversamos, de la cantidad de enfermos que tenemos, es una herramienta eficaz, y yo lo que llamo es, en la medida que las personas cumplan los requisitos que la autoridad ha ido dando en cuanto a su calendario, se vacunen el primer día que puedan vacunarse. O sea, el llamado es a vacunarse el 100%, porque si vacunamos el 80% de la población, y por otro lado, los que no tienen que salir, que no salgan, podemos controlar sin duda mucho más la pandemia y no tener los desastres que hemos tenido estos últimos días con el alto número de casos y el alto número de muertes. Así es. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Nos despedimos de este capítulo en Política TV. Encantado, para cuando ustedes quieran, podemos hablar del tema que ustedes quieran, así que ha sido un gusto conversar con ustedes. Y cuando quieran podemos repetir una conversación de este o de otro tema. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a usted, doctor Rafael. Nos despedimos entonces de Justicia para Todos aquí por las pantallas de Política TV. Agradecemos nuevamente al doctor Rafael Silva, que está día a día para poder apoyar en la solución de esta tremenda pandemia. Los invitamos a seguirnos por las redes sociales. Aquí estamos para ustedes. Somos independientes y pluralistas. Hasta luego, amigas y amigos. Nos vemos en un próximo capítulo, en una nueva edición de Justicia para Todos. Para ustedes, por las pantallas de Política TV. Chao, chao. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral, Civil y Penal. Contáctanos al teléfono 71 22 19 556 o visítanos en www.estudioslegales.cl.